Buenas tardes. Pues creo que ya están aquí la mayoría. Esperemos que los demás no tarden en incorporarse. Bueno, pues a la fecha ya tenemos un proyecto definido, tenemos estimados cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales. Vamos a tener 4 sesiones para ver el ciclo del desarrollo de los requerimientos. Hagan de cuenta que hasta este momento ustedes los llamaron para desarrollar los requerimientos para un proyecto. Ya lo conocen, ya se documentaron, ¿verdad? Buscaron quizás proyectos similares de donde echar mano, y cuando ya se presentan con el cliente, con los usuarios, pues ya ustedes tienen un cierto grado de dominio del tema. Y ahora es el momento en que ya se ponen a trabajar juntos, y siempre pues es mejor que el ingeniero de requerimientos ya lleve en mente por dónde va a ir, ¿verdad? Aunque definitivamente pues todo va a ser por consenso, por acuerdo. Entonces, ahorita les digo, ustedes ya tienen una idea preliminar del proyecto. Vamos ahora sí para hacerlo ya más aterrizado, ¿verdad? Entrar en contacto con los usuarios y el cliente, los desarrolladores de preferencia, y todos los que tengan que ver con el proyecto. Entonces, según el grado de complejidad, ustedes van a ver hoy diferentes estrategias para ponerse de acuerdo con qué requerimientos son los que se van a incluir. Bueno, pues entonces, qué caray. Pues este es un PDF, mejor lo pongo con el PowerPoint. Bueno, entonces, esto ya está en Classroom también ahí subido con la correspondiente actividad que se va a hacer hoy. Entonces, bueno, retomamos algunos conceptos que ya se han visto en clases pasadas, que la tarea de la ingeniería de software que cubre el hueco entre la definición del software a nivel sistema y el diseño del mismo. Se elabora una especificación completa y validada de las funciones requeridas, sus interfaces y el rendimiento del proyecto, del producto de software, ¿verdad? Entonces ya estuvimos viendo en las clases pasadas incluso cómo validar esos requerimientos, y luego ya veremos también una etapa en conjunto, cómo validar ya todos los requerimientos desarrollados. Entonces, vamos a empezar hoy con esta etapa de análisis. Se determinan los elementos que intervienen en el sistema a desarrollar, su estructura, relaciones, evolución temporal, funcionalidades. Se tendrá una descripción clara de qué producto se va a construir, qué funcionalidades aportará y qué comportamiento tendrá. Con esto se van a especificar las características operacionales del software, función de datos y rendimiento, así como indicar la interfaz del software con otros elementos del sistema y establecer las restricciones que debe cumplir el software. Entonces, ya les decía que vamos a emprender hoy el primer paso, propiamente el reconocimiento del problema ya está avanzado un poquito, pero ya vamos a analizarlo, ¿verdad?, en conjunto.
Y bueno, pues así iremos avanzando progresivamente en esto. Entonces, tenemos como objetivos, pues, describir lo que requiere el cliente, ¿verdad? Eso es lo más importante para ponerse de acuerdo. Establecer una base para la creación de un diseño de software. O sea, es a dónde vamos. Como ya les he dicho, esto lo van a complementar en un curso posterior. Definir un conjunto de requerimientos que puedan validarse una vez construido el software. Pues sí, como decíamos, para controlar, pues hay que haber tenido un concepto original y contra estos requerimientos se va a validar ya el software cuando esté en la fase de aceptación. El modelo debe centrarse en los requerimientos visibles dentro del problema o dominio del negocio. Pues ya todos ustedes han palpado, ¿verdad?, que tiene que cubrir ese sistema, ¿verdad?, que se está desarrollando. Cada elemento del modelo de análisis debe agregarse a un acuerdo general de los requerimientos de software y proporcionar una visión interna del dominio de información, función y comportamiento del sistema. Bueno, entonces así concretamente sobre el análisis, ¿qué principios tiene? Debe representarse y entenderse el dominio de información de un problema, o sea, hasta dónde comprende, ¿verdad?, el alcance del mismo. Definirse las funciones que debe realizar el software. Presentarse el comportamiento del software. Dividirse los modelos que representan información, función y comportamiento de manera que se descubran los detalles. Hasta allí es a donde queremos llegar. El proceso de análisis deberá ir desde la información esencial hasta el detalle de la implementación. Antes de que los requerimientos puedan ser analizados, modelados, especificados, deben ser recogidos a través de un proceso de obtención. Un cliente tiene un problema que pretende sea resuelto con una solución basada en computadora. Y un desarrollador responde a la solicitud de ayuda del cliente. La comunicación ha empezado. Bueno, entonces ya el cliente tiene una necesidad, ya estamos nosotros dispuestos a entrar en detalle, a comunicarnos, a aclarar, ¿verdad? Entonces, el inicio del proceso lleva la técnica de obtención de requerimientos más usada y que es llevada a cabo en una reunión o entrevista preliminar. Bueno, hay criterios más profundos dependiendo del proyecto, ¿verdad? Pero en todos ellos, eso de la entrevista preliminar, pues es fundamental, ¿verdad? Debe existir. Y pues ahí ya está el ingeniero de software en contacto con el cliente. El analista iniciará preguntando acerca de la satisfacción que espera el cliente del software. O sea que empiezan a tratar, ¿verdad? Aquí tenemos una caricatura, ¿verdad? Pues que ilustra en cierto modo a veces esa distancia que se da entre el analista o el ingeniero de software y el cliente, ¿verdad? Lean ustedes ahí los argumentos de cada uno, ¿verdad? Entonces la chica es la que va a conocer los requerimientos del cliente. Y pues él le pregunta qué estás tratando de lograr. Y él dice, pues intento que me diseñen un software. Sí, pero me refiero a qué intentas lograr con el software, ¿verdad? Que quiere los detalles. Él contesta, no voy a saber qué puedo lograr hasta que me digas lo que el software puede hacer. Bien, entonces ahí hay una postura radical, ¿verdad?
ella le pide los detalles y él quiere pues que ya más bien le explique en qué consiste y cuando realmente pues se va a diseñar a la medida. Luego ella le contesta, intenta meter esta idea en tu cabeza, el software puede hacer cualquier cosa que yo diseñe que haga. Y ahí todavía, después de un silencio, él dice, ¿puedes diseñarlo para que te diga mis requerimientos? Vean, entonces ahí hay una incongruencia, ¿verdad? El cliente quiere que ya se haga todo y entonces sí, él ya va a ver si eso es lo que necesita, ¿verdad? Entonces, pues esto es un desastre, ¿verdad? Cuando pues juntos deben aclarar todos los detalles, ¿verdad? O sea, uno y otro ya saben que requieren un software, pero hasta dónde debe cubrir, pues eso es algo que en conjunto deben determinar, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que en muchos casos el cliente no sabe al inicio del proyecto cuáles son sus requerimientos. Pues ahí ya lo hemos visto, ¿verdad? Y en ese sentido es más un proceso de definición y descubrimiento de requerimientos junto al cliente que una extracción de algo existente, ¿verdad? Pues si el software todavía no existe, pues entonces ni el cliente puede pedir detalle, ni se puede uno aventurar a desarrollar algo que a lo mejor no es lo que él necesita, ¿verdad? Entonces, pues sí, los pasos que hemos avanzado, como le decía al principio, pues son investigar, ¿verdad? A grosso modo, qué función debe cumplir. Pero los detalles, pues eso sí hay que establecerlos de manera conjunta. Entonces aquí tenemos una línea de tiempo, ¿verdad? Que nos dice cómo un proyecto de software puede ser exitoso. Fíjense, dice, depende de un 16% de involucramiento con los usuarios. Un 14% de que haya soporte de la administración. Pues sí, porque la administración debe dar las facilidades. Si el usuario está ocupado, pues puede ir el ingeniero de software, ingeniero de requerimientos, y no lo va a atender, ¿verdad? Decir, bueno, pues a ti te contrataron, tú vas a hacer el trabajo, ¿por qué me vienes a preguntar a mí? Pero es ahí donde se tiene que pedir apoyo a la administración, pues para que trabajen juntos. Y luego ya viene un 13% de una clara definición de requerimientos. Y habiéndose dado que el usuario y la administración den las facilidades, pues entonces ya se pueden hacer requerimientos claramente definidos. Pero también hay allí un 10% prácticamente de que sea apropiado que sea apropiada la planeación. Pues esto ya, los tiempos, ¿verdad? Que no vayan a tener urgencias, que ya lo necesito para el mes que entra, cuando pues todo esto requiere un tiempo, ¿verdad? Entonces, todo eso se debe establecer en un contrato, qué fases lleva, en qué medida van a ir avanzando y tener definida una fecha de entrega, ¿no? Quien ya tiene experiencia, pues ya dice, pues te lo voy a tener en 6 meses, en un año, ¿verdad? Y entonces esas expectativas tienen que ser realistas, ahí hay otro 8%. Y eso de hitos no extensos, hitos son actividades o eventos pues que estén detallados, desglosados, y otro 7% equipo competente de profesionales. Y por último, pues ya la calidad de los sistemas, ¿verdad? A eso nos va a conducir. Bueno, pues entonces ahí ven ustedes cómo está desglosado y pues toda esa parte de
desde, vamos a decir, los 3 primeros pasos, pues es la ingeniería de requerimientos. Entonces la sumamos, pues ahí tenemos casi la mitad que influye en la calidad final. Fíjense ustedes, casi la mitad depende de una buena definición de requerimientos. O sea que los usuarios están involucrados, que la administración de las facilidades y que se haga un trabajo bien hecho, ¿verdad? Entonces, pues esto coincide con aquello que se habla, ¿verdad? De que al definir bien un problema, prácticamente la mitad de la solución del mismo ya está resuelta, ¿verdad? Eso se dice en general. Y como ustedes ven, pues aquí ingeniería de requerimientos va a desglosar el problema, ¿verdad? Lo va a traducir en partes simples para que precisamente resuelva esa necesidad. Ahora vamos por el otro lado. Cuando los proyectos fallan, ¿verdad? Aquí se dice que un 13% porque había requerimientos incompletos. Otro 12% por falta de requerimientos. Bueno, o sea que esos requerimientos que no estaban, pues ese 12%. Falta de recursos, un 10%. Pues es porque no se hizo la planeación adecuada, ¿verdad? Con sus recursos que lleva implícitos. Un 10% por expectativas no realistas, ¿verdad? O sea que lo que se esperaba, como venía en la diapositiva anterior, ahí se pide que las expectativas sean realistas, ¿verdad? O sea, una planeación que concuerde pues con el tiempo que se lleva a cada una de estas fases. Sí le digo, he sabido de gente experta que dice que pues a veces los requerimientos se llevan 6 meses o más, ¿verdad? Claro, depende de la complejidad del proyecto, pero requiere su tiempo, ¿verdad? Hay un 9% ahí cambio de requerimientos o especificaciones. ¿Por qué se tienen que cambiar? Pues porque no fueron bien hechos, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, hasta ahí todo eso es culpa de los requerimientos, ¿verdad? Tenemos 9, 18, 28, 29, 39, 41, 51, 54. Como el 55% del fracaso del proyecto, podemos decir que es a causa de los requerimientos, ¿verdad? Y luego pues ya hay una planeación inadecuada o el tiempo no es realista. Bueno, pues todo eso, a final de cuentas, es lo que le transmite al cliente la ineficiencia de un desarrollo de un software, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ya les he dicho que en la ingeniería de requerimientos se pueden hacer ajustes, cambios, en fin, y no cuesta prácticamente nada. Cuando esos cambios o incorporaciones se hacen posteriormente, pues entonces sí ya impactan en el desarrollo, en el tiempo, en el costo. Y pues ustedes saben, el volver a hacer es un trabajo innecesario, ¿verdad? Entonces, ¿para qué incorporar información que tuvo que haber estado desde el principio? Entonces, aquí estamos viendo quiénes tienen que ver con el proyecto, ¿verdad? Los usuarios, ¿verdad? Los desarrolladores, los probadores. ¿Quién documentará el sistema, ¿verdad? El ingeniero de requerimientos. ¿Quién dará soporte al sistema? Pues también el que dará el mantenimiento. Y quién mercadeará, venderá y o distribuirá el sistema. También la parte de ventas, porque también ventas puede meter la pata, ¿verdad? Imagínense que se comprometa a entregar un proyecto cuando el cliente lo requiere, ¿verdad? Que diga el cliente, no, pues yo necesito 2 meses
y el vendedor pues rápidamente se compromete y no están tomando en cuenta ahí quién lo va a hacer, ni quién va a ser el usuario, ni la complejidad del proyecto. Entonces, por eso también la parte de ventas debe estar involucrada. O sea, ventas no puede comprometerse hasta que ya se hayan puesto de acuerdo. O puede dar datos preliminares, pero dependiendo de la gente de software, ¿verdad? Normalmente estos proyectos pues, los estiman en horas hombre, cosas así. Ya les pueden decir, no, pues esto se va a llevar 3,000 horas hombre y cada hora hombre te cuesta $50 o cosas así. Bueno, pues ya con eso pueden negociar, ¿verdad? Pero puede haber una carta de intención, pues para ya darle formalidad, pero hasta que ya se haga el estudio, ya se puede hacer un contrato preciso y que lleve consigo compromisos y si quieren hasta penalizaciones de incumplimiento, pero ¿cómo llegar a un contrato cuando el cliente puso todas las condiciones que a él le urgen, pero no le importa todo el tiempo que se va a llevar? Y además, pues él se dice, ya contratamos, bueno, pues arránquense, ustedes lo van a hacer y ahí se puede excluir, ¿verdad?, de la responsabilidad. Bueno, también, ¿quién se beneficiará por el retorno de inversión del sistema? Pues sí, esa es la parte administrativa del cliente, ¿verdad? El cliente se decidió a invertir en un proyecto porque sabe que esto va a redituar, ¿verdad? Le va a dar más utilidades, se va a ahorrar trabajo, en fin. Pero también, ¿quién administrará el proyecto? O sea, tiene que haber un líder y ese líder tiene que estar ahí, ¿verdad? Entonces, dependiendo sí de la complejidad del proyecto, pues ahí tienen todos esos actores, ¿verdad?, que van a participar. Bueno, pues en el programa de su materia, pues se recomienda que se haga un trabajo en equipo, porque precisamente así pueden ustedes jugar los diferentes roles, ¿verdad? Cuando es algo simulado. Pero en la medida de lo posible, pues hay que buscar quién es el usuario. Por eso yo les decía, si tienen ustedes facilidades de estar en contacto con quien usa el programa de riego o quien administra la tienda miscelánea o quien tiene un reloj de control de asistencias, ¿verdad? O sea, en cada proyecto tenemos que entrar en contacto con la práctica, ¿verdad? Lo mismo para aquellos que van a hacer algo relacionado con los inventarios, ¿verdad? Las existencias de materiales. Bueno, entonces esto que ven ahí les puede dar una idea de cómo considerar esas diferentes posturas, ¿verdad? Para que su proyecto se pueda planear, desarrollar, describir lo mejor posible. Bueno, pues entonces, el obtener los requerimientos tiene como finalidad dilucidar los requerimientos. O sea, eso que vimos en la caricatura de que tú, que mejor tú y así que se echaban la pelotita, no, es cuestión de a través de la comunicación, de varios medios que vamos a ver aquí adelante un poquito más, pues hay que llegar al detalle de los requerimientos. Es un proceso técnico, es un proceso social que envuelve a diferentes personas, lo que conlleva dificultades añadidas a su realización. Pues sí, miren, el ser humano por naturaleza tiene sentimientos, temores, dudas y
Y pues ahí hay que saber lidiar con todo eso y llegar al objetivo que se persigue. Bueno, pues entonces ahí tienen ustedes diferentes técnicas para obtener los requerimientos. Y ahí se pueden ustedes también dar una idea de hasta dónde va a ser necesario analizar u obtener información. Un estudio de documentación, o sea, lo que se está haciendo, ¿verdad? Si necesitan datos de inventarios o datos de ventas, datos de productos, datos de empleados, pues hay que verificar esto, ¿verdad? ¿De qué tamaño es? Entrevistas, ¿verdad? Hablar con el dueño del negocio, con el usuario, involucrar a quien va a dirigir el proyecto, a quien lo va a desarrollar, ¿verdad? Ya como ingeniero de software. Bueno, a lo mejor a estas alturas, pues no podemos contar con ello, ¿verdad? Pero pensar en que todo ese grupo de personas tiene que estar en la jugada. Luego viene tormenta de ideas. Esta es una técnica que se aplica para muchísimas cosas, pero se puede utilizar pues para fomentar la creatividad, para que no se nos escape nada, ¿verdad? Entre más personas participen y aporten ideas, mejor desechar lo que no nos sirve, pero ahí pueden salir muchas cosas interesantes. Tenemos una técnica ahí que se llama desarrollo conjunto de aplicaciones, HAD. Bueno, ese lo vamos a analizar ahí en detalle, ¿verdad? Desarrollo de prototipos. También vamos a ver algunos detallitos aquí adelante de cómo se presentan estos prototipos. O sea, es discutir en base a algo más tangible, ¿verdad? Mostrar, por ejemplo, una pantalla, cómo se verá, en fin. La observación también. La observación, o sea, el ver cómo está funcionando esto, ¿verdad? En la medida que ustedes se den cuenta cómo funciona la miscelánea o cómo funciona el control de asistencias de los empleados o el sistema de riego, pues eso les va abriendo la mente a empaparse mejor, a tener mejores preguntas que hacer. Ya vi por ahí que el proyecto este así de Alexi, ya tienen detalles sobre esto, ¿verdad? Las preguntas planteadas. Bueno, pues ahorita les puede salir más. Bueno, en 10 minutos se nos acaba el tiempo, por si nos cortan, nos reincorporamos. Bueno, entonces también implementación efectiva de sistemas informáticos desde los puntos de vista humano y técnico. Ethics. Bueno, este también lo vamos a ver en qué consiste, aquí en diapositivas posteriores. También puntos de vista, ¿verdad? Y escenarios. Bueno, pues todo eso lo vamos aquí a ver en detalle. Ahí es un listado de todos los recursos que hay. Entonces se busca aprender todo lo que se pueda de los documentos, formularios, informes y archivos existentes. O sea, la investigación que se haga, ¿verdad? Observar el sistema en acción. No se plantearán preguntas, se tomarán notas o dibujos. Las personas observadas no deben saber que se les está evaluando, de lo contrario harán su trabajo de manera más eficaz que lo normal o exagerarle, ¿verdad? Entonces, mejor con naturalidad ver cómo funciona el proceso. Diseñar y distribuir cuestionarios para aclarar cuestiones que no se comprenden bien. También se podrán solicitar opiniones sobre los problemas y las limitaciones. O sea que ya en base a esa investigación de documentos, a esa observación del proceso, ya se toman notas y ya puede uno llevar preguntas mejor elaboradas. Realizar entrevistas o sesiones de trabajo en grupo
Bueno, esas ya son las dinámicas que les digo que se van a explicar, esa de desarrollo de aplicaciones conjuntas, verificar y aclarar cuestiones y problemas de mayor dificultad. Se pueden aplicar algunas de las otras técnicas como escenarios, tormenta de ideas, puntos de vista, o esta de técnica, bueno, implementación efectiva, técnica y humana de sistemas de cómputo. ¿Verdad? Eso es el significado de ethics. Y desarrollo de prototipos, que también les comenté. Se verifican los requerimientos a través del uso de técnicas como entrevistas, observación, orientados a puntos de vista. Bueno, pues ahí les está dando una idea de qué utilizar. Bueno, empezamos con la más simple, ¿verdad? La entrevista, que decíamos que cualquier tamaño de proyecto necesariamente debe partir de aquí. Y para eso, pues hay que prepararse, investigar la situación de la organización, analizando los documentos disponibles, ¿verdad? O sea que desde un momento en que se entra en contacto, pues a lo mejor el mismo comprador o vendedor de cada lado de las dos empresas, pues ya pueden aportar información útil que se vaya analizando. Y como les decía, pues también documentarse con proyectos similares con los que se tenga experiencia. Enfoque aspectos que están solamente en la mente del entrevistado y que no son accesibles por otros medios como la observación o el análisis de documentos. Bueno, pues entonces ahí es aquello que no pudimos observar en el proceso o que no está en los documentos a los que tuvimos acceso, que ahí sí hay que aclararlo, preguntarle, ¿verdad? Y por lo mismo tiene que ser el personal adecuado, ¿verdad? Que normalmente pues es el usuario. Pero comenzar por entrevistar a los directivos para que brinden un panorama general de hacia dónde deberían ir las cosas. Pues sí, miren, una persona de un nivel superior nos va a informar cómo están organizados, quiénes son las personas más idóneas, y en función de eso, pues de preferencia que él nos presente con esas personas, que le diga que tiene toda su autorización para trabajar en conjunto. Es muy común que esa persona diga, oiga, pero es que yo estoy muy ocupado y bueno, está bien, vamos a fijar una hora. A lo mejor, no sé, media hora después de la comida te juntas o una hora, ¿verdad? O algunos días de la semana que son menos críticos. El asunto es que ya se contraiga un compromiso, ¿verdad? Que ya como decíamos, que el apoyo de la administración impacta en el éxito o en el fracaso, ¿verdad? Del desarrollo del proyecto. Entonces, pues ahí ya estamos contando con el apoyo del administrador y ya estamos conociendo quiénes son las personas con las que vamos a colaborar. Y terminar entrevistando a los empleados que aporten detalles importantes de la operación. Bueno, pues ya una vez que se definieron, se acordaron lugares, horas para reunirse, pues ahora sí, entrar al detalle. Fíjense, una entrevista debería durar a lo sumo un par de horas. O sea, tampoco exagerar, querer todo exprimirlo en una sola ocasión. Mejor ir tomando información, irla asimilando, de ahí pueden surgir otras preguntas, planear otra reunión y bueno, pues ya seguir con fases posteriores. Como formato se recomienda utilizar preguntas abiertas donde los entrevistados puedan elaborar y dar detalles más allá de simplemente responder sí o no, ¿verdad? Entonces, aunque ya tengamos experiencia sobre el proyecto, sobre esa línea de proyecto, pues es bueno dejar que el entrevistado hable, se extienda y ya irle captando y ahí ya puede uno ir haciendo preguntas de verificación, ¿verdad? Ah, entonces es esto, así o allá, así, ¿verdad? Bueno,
Entonces aquí algunas recomendaciones de cómo hacer esas entrevistas o reuniones. Llevar tarjetas de presentación y presentarse al inicio de la entrevista si no se había hecho anteriormente, ¿verdad? O sea, darle formalidad, buena disposición, recordar y confirmar la asistencia de los participantes clave a la reunión unos minutos antes de la hora de inicio, ¿verdad? Sí, es muy molesto eso que se dice, nos vemos a las 5 y pasan 10, 15 minutos y está uno ahí esperando, ¿verdad? Y al rato dice, no, pues es que a las 6 ya me tengo que ir o tengo que ir a atender tal cosa, ¿no? Entonces, por eso es muy recomendable, pues, mandar una confirmación unos minutos antes, ¿verdad? Ahí por WhatsApp o algo así, ¿no? Establecer previamente una política de interrupciones. Bueno, eso sí es importantísimo, ¿verdad? Decir, vamos a estar una hora reunidos, pero no vamos a aceptar llamadas telefónicas ni que nos llamen para otro asunto. Van a ser exclusivamente para atender esta cosa. Prohibir ataques personales y descalificaciones. O sea que todo con respeto, con armonía y buscar que se dé un trabajo en equipo, ¿verdad? Muchas veces ayuda el tener un café ahí para platicar, eh, unas galletas, si se puede, ¿verdad? Todo eso hace que la gente ya se tranquilice, ¿no? Porque a lo mejor no han comido o andan algo estresados y ya ingiriendo algo se relajan y la situación es mucho más favorable. Entonces a veces conviene invertir en cositas como esas y ganarse la simpatía, el apoyo. Y a lo mejor la otra parte, pues dice, bueno, pues ahora me toca a mí la próxima vez, yo te invito al café o lo que sea, ¿verdad? Pero digo algo que no distraiga mucho tampoco, así. Reducir la presión si no van a llevar ahí carnitas o tacos, porque entonces ya se relaja demasiado, ¿no? O sea, algo ligerito, así que puedan estar participando, hablando y, y obteniendo resultados. Reducir la presión si la atmósfera de la reunión se complica, pero considerando que de algunos conflictos pueden surgir buenas conclusiones importantes para el proyecto. Pues sí, si en un momento dado empieza a haber fricción, mejor dejarlo para después, ¿verdad? Porque es una mala comunicación cuando empieza a haber agresiones, descalificaciones, y mejor terminar con armonía. Entonces ahí quien conduzca la reunión debe ser muy hábil en eso y no atacar, no llamar la atención. Bueno, pues esto que les estoy comentando, aunque son asuntos aparentemente muy obvios, a veces se olvidan y la misma impresión que nos puede dar a alguien, pues echa todo a perder. Mejor hay que tratar de salvar las buenas relaciones, la buena comunicación, porque dense cuenta, de ahí depende el éxito del trabajo. Entonces, por eso es tan importante el tener cuidado en esas
reuniones, con quién participar, cómo tratar. Bueno, pues ahí viene la tormenta de ideas o lluvia de ideas. Estas son reglas generales, ¿verdad? Que dicen que pues son funcionales entre 4 y 10 personas, ¿verdad? O sea, menos de 4 pues se ve un tanto desierto, y 10 pues es un buen número como máximo. Y pues ya de esa lista que les presenté hace un rato, pues ahí pueden elegir quiénes podrían estar en una tormenta de ideas. Se sugieren toda clase de ideas sin juzgar su validez por muy disparatadas que parezcan. Y a veces esas preguntas o sugerencias disparatadas suelen ser geniales. Entonces, por eso hay que tomar nota de todo y de analizar detalladamente las propuestas. Entonces, ahí se identifica un primer conjunto de requerimientos en aquellos casos donde no están muy claras las necesidades que hay que cubrir, o cuando se está creando un sistema que habilitará un servicio nuevo para la organización. Bueno, pues entonces, ya con cierto conocimiento de causa, organizan ustedes la tormenta de ideas. Hay que dirigirla con cuidado, pues para obtener lo valioso. O sea que todas las ideas pueden ser buenas, pero no desecharlas de entrada, ¿verdad? Tener buen número de ellas. Y fíjense, la única manera de tener buenas ideas es tener muchas ideas y descartar las malas. Y lo dice ahí un premio Nobel. Pues sí, teniendo muchas, seguramente que ahí van a ir las buenas. Y no solo tienen que ser expertos, ¿verdad? No solo el ingeniero de software o el gerente general, ¿no? Como decía, el usuario nos puede dar información muy importante. Y pues ahí hay que cuidar esto, ¿verdad? De que se defina bien el problema, a dónde vamos, y abrirse a que aporten ideas. También establecer un tiempo, ¿verdad? Como decíamos, no exagerar la duración. Una junta bien planeada con recordatorio y poner reglas, pues a lo mejor se lleva media hora y es muy provechosa, a que si, como le decía, nos la pasamos esperando a que lleguen, o que unos entran y otros salen, o que están hablando por teléfono, que los jalan a resolver una urgencia. Pues entonces con esta regla decimos media hora y ya, en media hora puedes programar tu tiempo, pero por ahorita solamente vamos a concentrarnos en esto. Bueno, entonces ya les decía, muchas ideas pueden llevar las buenas ideas, sin criticar, todas las ideas bienvenidas, y pues de allí pueden derivarse otras ideas, ¿verdad? Al combinarlas puede dar una idea. Bueno, pues ahí tenemos un paraguas, ¿verdad? Donde todo cae, se valora la originalidad, se evita desviarse del tema, participación colectiva, toda idea es válida, tomar nota de todas las ideas, argumentar las ideas, no criticar, y hasta el último hacer la evaluación. O sea que si ya se considera que ya está todo discutido, pues entonces ya se pueden pues, poner a consideración si algunas cosas son contradictorias, ¿verdad? O sea, ¿qué prefieres, esto o aquello? ¿Verdad? Entonces sí, ya hacer una evaluación, pero después de escuchar todas las ideas. Ahí tienen un ejemplo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con software, ¿verdad? Pero que es una dinámica que a lo mejor ustedes ya han utilizado, que le llaman la espina de pescado o diagrama de Chicago. O sea que se ponen, les llaman así porque se parece a un pescado, así cuando ya se le quitó todo el contenido alimenticio, que queda el esqueleto. Entonces la espina dorsal, pues ahí representa el problema. Y luego en las espinas principales, pues ahí se ponen las causas más importantes o
o cómo se desglosa ese objetivo que se pretende analizar. Entonces ahí, esto es, por ejemplo, una queja en un restaurante, pues ahí ya dicen, bueno, pues puede ser parte del método, de la materia prima, de la mano de obra, de la administración, en fin. Ahí pueden poner las causas probables. Y luego ya se ponen causas secundarias, por ejemplo, hay materia prima, que hay alimentos de mal sabor, que están fríos, que están salados. Acá cuando es la mano de obra, pues que a lo mejor el personal no tiene entrenamiento, no es amable, no conocen el menú, tienen ausentismo, los números de meseros son insuficientes. Bueno, pues entonces ya cuando se ve que todas esas causas puede haber, entonces ya se empieza a abordar, dicen, bueno, pues hay que poner los alimentos fríos, que los meseros no están bien presentados o que la atención no es amable. Bueno, entonces todo lo relacionado con un problema o con un objetivo, pronunciarlo. Y después, pues ya se puede ir viendo si es una causa principal o es secundaria o es terciaria, ¿verdad? Ahí se van haciendo espinitas cada vez más pequeñas y ahí ya puede uno ir a la raíz del problema, ¿verdad? Y entonces sí, pues tomar nota de ello. Bueno, entonces eso nada más como una idea complementaria. Ahora también aquí un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que nos da una idea de lo fructífera que puede ser una lluvia de ideas. Aquí se pretendía lograr un 20% de reducción en consumo de agua. Entonces la gente empezó a aportar ideas y una vez que estas se pusieron en práctica, pues aquí viene cuantificado cuánto se obtuvo de ahorro en agua. Decía que, por ejemplo, poniendo aireadores en las llaves del baño, pues se ahorraba 1.2 galones por persona por día. Pues un galón son 3.75 litros, ahí se da una idea. Y esto es verídico, ¿verdad? Es un problema real. Para cepillarse los dientes, cerrar la llave en lo que se están cepillando, ¿verdad? Y eso implica 10 galones por persona por día. Pues eso es muchísimo, ¿verdad? Dejar escapar el agua en lo que se cepilla. Otro aquí, correr el agua de lavado de platos cuando está lleno o medio lleno. O sea, vamos a decir que es un lavavajillas, ¿verdad? O sea que si queremos obtener el máximo rendimiento y menos desperdicio de agua, pues hay que llevarlo a su máxima capacidad, ¿verdad? Entonces el consumo de energía eléctrica, el consumo de agua, pues se minimiza. Lo mismo con la lavadora de ropa, ¿verdad? Solamente con cargas llenas, ¿verdad? Y se pueden ahorrar aquí 15 a 45 galones, y acá en el caso anterior de 5 a 15 galones por carga, ¿verdad? Por carga de lavadora. Y luego en la regadera, tomar 5 minutos del agua en vez de 10 minutos. Y allí, fíjense, todo eso se propuso entre los usuarios, cómo podrían ahorrar agua, y ahí dijeron pues que al final 12.5 galones se podían ahorrar y con buena cantidad de agua. En cuanto a si había bañera o tina, pues solamente el llenarla completa, ¿verdad? No, más bien que en vez de llenarla completamente, que vaya a la mitad o menos, ¿verdad? Porque sí, luego a lo mejor se derrama o puede dar un buen uso sin que esté necesariamente llena. Ellos son 12 galones. Bueno, pues para ese objetivo obtuvieron 196 galones de ahorro por día. Bueno, pues así, cualquier problema que se analiza con una lluvia de ideas, pues puede llevar a soluciones geniales. Y ahí tenemos que la lluvia de ideas tiene como ventaja que hay diferentes puntos de vista y que las confusiones en cuanto a terminología pues se aclaran por expertos, ¿verdad? Pues sí, ahí ya explican, si alguien no sabe, por ejemplo, qué es una carga llena de un lavavajillas, pues ya se lo explica, ¿verdad? Ayuda a desarrollar ideas unificadas basadas en la experiencia de un experto.
Bueno, pues el que dirige la sesión, pues es el que va considerando lo que es útil o no. De las ventajas, pues es necesaria una buena compenetración del grupo de participantes. O sea, que verdaderamente se sientan en confianza para exponer sus ideas y se les trate con respeto, ¿verdad? Que se sientan valiosos por ser parte de esto, exponerles qué tan importante es el proyecto y por qué lo llamaron y demás, ¿verdad? Bueno, ya se acabó ahí lo que era la lluvia de ideas. Ahora vamos a ver este que se llama desarrollo conjunto de aplicaciones. Hace que en inglés se dice que Joint Application Development o algo así, ¿no? Bueno, promover la cooperación y el trabajo en equipo entre usuarios y analistas. O sea que no es cosa del otro mundo, es hacer trabajo en equipo. Sesiones con usuarios expertos del dominio junto a analistas del software. O sea que haya gente conocedora. Y hay que utilizar dinámicas de grupos aplicando un proceso de trabajo sistemático y organizado, apoyado por elementos visuales de comunicación y comprensión de soluciones. Bueno, pues ahí cabe esto que les decía, las recomendaciones de cómo organizar una junta, esto de utilizar material audiovisual para hacer la presentación, para ir tomando nota, para ver avances a la fecha, para acuerdos anteriores, en fin. Todo el grupo puede actuar como revisor y detectar defectos. Bueno, todos tienen voz y voto ahí en este tipo de desarrollo conjunto de aplicaciones. Los usuarios participantes adquieren un cierto sentido de pertenencia en el sistema que se construye. Pues como ven, es un equipo, todos tienen voz y voto, se sienten responsables de ese proyecto. Entonces, pues es muy valioso, ¿verdad? Bueno, pues ahí tienen otro ejemplo que podrían ustedes utilizar para su proyecto, ¿verdad? La lluvia de ideas, el desarrollo conjunto de aplicaciones. Este sistema lleva como ventajas que ahorra tiempo, elimina retrasos del proceso y mejora la calidad del sistema. Reduce los errores arrastrados de los resultados de los requerimientos iniciales. Con la participación de gerentes y usuarios apropiados, el riesgo cultural típico se mitiga. Evita funcionalidad sobredimensionada. Fíjense, o sea que se vuelve algo muy realista con esa colaboración, esa responsabilidad que se siente sobre todo el equipo. Evita que los requerimientos sean demasiado específicos o demasiado vagos, o sea que se llega al meollo del asunto. Desventaja, pues que puede ser costoso para involucrar al patrocinador del proyecto, el gerente, el experto en la tecnología, expertos en materia como parte del equipo del proyecto. Bueno, pues entonces la desventaja es que a lo mejor gente muy costosa o que no fácilmente puede estar ahí, pero pues puede uno organizarlo en la medida del impacto que puede tener, ¿verdad? O sea, de esa lista que les proporciona al principio, pues ahí elijan que digan usuario, el desarrollador, el ingeniero de requerimientos, en fin, eligen y pues formar ese equipo es fabuloso. Ahora vamos con el desarrollo de prototipos. Esto son versiones reducidas, demos o conjuntos de pantalla que no son totalmente operativos de la aplicación pedida. O sea, es dar una idea, ¿verdad? Es una disposición rápida, aunque limitada, de un sistema que funciona y demuestra la factibilidad y usabilidad de la aplicación a administrar, ¿verdad? O sea que esto ayuda a ilustrar, ¿verdad? Y si estamos ahí con una pantalla y le decimos, mira, es algo como esto, sí, perfecto, ya con eso aclara dudas. O también se escuchan opiniones, ¿verdad? Dicen, no, como que eso está muy complicado, vamos a hacerlo así, así, ¿verdad? Identificación de las discrepancias entre los desarrolladores y los usuarios. Bueno, pues ahí ya se ve qué postura tiene cada uno y buscar un punto de acuerdo. Evaluación previa del impacto del sistema en los usuarios y en la organización. Pues sí, ¿verdad? Cuando ya se les está ilustrando cómo va a ser lo que se busca, pues entonces ya pueden expresar su acuerdo, desacuerdo, y creo que puede haber mucho más confianza y apertura con ese uso de prototipos.
y sirven como base para escribir las especificaciones, ¿verdad? Ya que vieron un prototipo y discutieron, se pusieron de acuerdo, pues ahora sí vamos a ponerlo por escrito. Bueno, pues entonces aquí estamos viendo cómo impactan los prototipos. Como ventaja, pues ayudan a validar y desarrollar nuevos requerimientos. Sí, viéndolo ahí tangiblemente, ya se puede ir más al detalle. Permite comprender aquellos requerimientos que no estén muy claros y que sean de alta volatilidad. Bueno, pues ya entran en juego detallitos, ¿verdad? Como desventaja, el cliente puede llegar a pensar que el prototipo es una versión del software que será desarrollado. O sea que es una idea preliminar, pero no necesariamente así va a quedar, ¿verdad? A menudo el desarrollador hace compromisos de implementación con el objetivo de acelerar la puesta en funcionamiento del prototipo. Bueno, pues entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, no engancharse con algo que no es lo más adecuado, ¿verdad? Se propuso como una idea, pero hay que madurarla y evitar malos entendidos. Entonces, el caso este de observaciones, eso cuando le decía que va y se pone uno a ver al usuario cómo lo está haciendo. Eso es obtener información de primera mano sobre la forma en que se efectúan las actividades. Entonces decíamos, puede uno analizar documentación, puede uno hacer observaciones y después de eso, pues sí, a lo mejor hacer una junta inicial y después ya hacer la lluvia de ideas o el HAD o presentar los prototipos, depende, o sea, pueden combinar todo, ¿no? Son ideas de cómo ir haciéndolo. Comprobar la forma en que se llevan a cabo los procesos y verificar que realmente se sigan todos los pasos especificados. Fíjense que ahí también puede uno aclarar, ¿verdad? A lo mejor en una junta externaron algo que en la práctica pues no se ve necesario, ¿verdad? Entonces, sí les digo, los requerimientos se van madurando, ¿verdad? O se opina, se discute, se acuerda, se verifica y luego ya se formaliza. Los observadores experimentados saben qué buscar y cómo evaluar la relevancia de lo que observan. O sea que con experiencia, con criterio, con cuidado, la observación puede llevar a datos muy interesantes. Ahora viene la técnica esta, ¿verdad? Que se refiere a implementación efectiva, técnica y humana de los sistemas de cómputo. Bueno, pues aquí tenemos un método evolucionado para fomentar la participación de los usuarios en los proyectos. O sea, es ya muy profundo este procedimiento. Coordina la perspectiva social de los sistemas con su implementación técnica. Pues sí, fíjense que aquí cuando ya hay de por medio autoridades, habitantes, contratistas, supervisores, en fin, es algo más complejo. Entonces ahí es cuando conviene entrar con este sistema. El éxito del sistema está ligado a los factores sociales y organizacionales que rigen a la empresa. Se busca la satisfacción de los empleados en el trabajo a través de estudios integrales. Es algo más complicado. Los requerimientos técnicos del sistema serán los necesarios para mejorar la situación de los empleados, en consecuencia su productividad en función de dicho análisis. Bueno, pues sí, con esto vamos a minimizar conflictos, vamos a asegurar eficiencia, a que haya una cobertura de lo que se busca. Un detalle aquí todavía, etnografía. Es una técnica de observación para entender requerimientos sociales y organizacionales. O sea, esto ya tiene un enfoque más humano, ¿verdad? Del comportamiento de las personas. Y se enfoca a requerimientos derivados de la forma real de trabajar más que de la forma en que se debería de trabajar de acuerdo a los procesos establecidos. Bueno, pues ahí podemos detectar también vicios, errores, falta de capacitación,
falta de eficiencia, ¿verdad? O sea, acercarse a la realidad, que pues mucho de ello tiene que ver con la observación, pero aquí quizás se tenga que ratificar, ¿verdad? Aclarar, conversando. Son requerimientos derivados de la cooperación y conocimiento de las actividades de la gente. Y se puede combinar con los prototipos. Ahora, puntos de vista. Identificar los servicios específicos para cada usuario según cada punto de vista. O sea que pueden diferir, ¿verdad? También entre los usuarios. Hay algunos que son más antiguos o más meticulosos o que hacen las cosas diferentes. Pues entonces por eso hay que contrastar y digo, a lo mejor alguien está exagerando y no es necesario. Y para eso, pues, hay que escuchar posturas, llegar a acuerdos y utilizar solamente lo que se justifique, ¿verdad? Agrupar los puntos de vista relacionados en una jerarquía. O sea, según la posición en la empresa. Los servicios comunes se ubican en los niveles altos de la jerarquía. Documentación de puntos de vista que comprende refinar la descripción de estos y los servicios identificados. O sea, comparar lo que uno ha encontrado en documentación o en observación contra lo que opina cada quien. Trazado del punto de vista del sistema que comprende identificar los objetos en un diseño orientado a objetos utilizando la información del servicio encapsulado en los puntos de vista. Bueno, entonces es el resultado al que se pretende llegar. Y luego ya por último tenemos los escenarios. Son eventos específicos de interacción para la selección de un servicio del sistema. Descripción del flujo de datos y las acciones del sistema. Documentación de las excepciones que puedan surgir. Bueno, pues entonces ya están viendo allí diferentes escenarios, ¿verdad? Precisamente por eso así se llama. Entradas de información de control se ubican en la parte superior izquierda de cada recuadro. Bueno, eso ya es sobre la descripción. Dice, en el formato que vamos a utilizar, ahí ya, por ejemplo, recomiendan que la información de control en la parte superior izquierda de cada recuadro. Y las salidas en la parte superior derecha de cada recuadro. O sea que allá al documentar el requerimiento, el control va en la izquierda arriba las entradas en la izquierda y las salidas a la derecha, ¿verdad? Todas de control. Excepciones en la parte inferior del recuadro. Fíjense, eso ya nos va conduciendo a un orden, a una política. El nombre del siguiente evento esperado después de completar el escenario se muestra en un recuadro sombreado. O sea, es para la secuencia que se va a seguir, fíjense. Ahí aparece el número en un cuadro sombreado. Y luego tenemos la recopilación. Es una fase mediante la cual se intercambian diferentes puntos de vista para copiar y modelar lo que el sistema va a realizar. Pues ahí vamos filtrando, ¿verdad? Combinación de métodos, herramientas y actores cuyo producto es un modelo del cual se genera un documento de requerimientos. Pues como vean ustedes, el requerimiento ya está pasando por diferentes etapas, pues para obtener lo más relevante. Luego ya la extracción de la fase que representa el comienzo de cada ciclo. Son actividades involucradas en el descubrimiento de los requerimientos del sistema. Los analistas de requerimientos deben trabajar junto al cliente para descubrir el problema que el sistema debe resolver, los diferentes servicios que el sistema debe prestar, las restricciones que se pueden presentar, etc. La aceptación del sistema dependerá de que la extracción sea efectiva, satisfaciendo las necesidades del cliente. Bueno, pues esto ya como que son recomendaciones para despertar la creatividad. O sea que en el trabajo en equipo, en la lluvia de ideas, es mucho de creatividad, ¿verdad? Por ejemplo, aquí
habla de la lluvia de ideas. Dice, sin duda alguna, es una de las técnicas más conocidas y utilizadas desde que en los años 30 Alex Fagney Osborne la creara, constituyéndose como la primera herramienta para la generación de ideas. Bueno, pues esa ya la vimos en detalle, ¿verdad? Esta de 6 sombreros para pensar, a partir de la idea que ponerse un sombrero es equivalente a adoptar un papel o un rol, Edward de Bono propone la adopción de 6 sombreros de distinto color que permite abordar un problema desde 6 maneras de actuar y pensar, ayudando a generar más ideas. O sea, es asumir roles, ¿verdad? A lo mejor, si ustedes simulan algo, pues pueden poner un sombrero para el que va a ser el administrador, otro que va a ser el usuario, otro que va a ser el desarrollador del software, otro el ingeniero de requerimientos. Bueno, y entonces, si el equipo nada más tiene 3, pues a lo mejor alguien va a jugar 2 roles, nomás se cambia de sombrero, ¿no? Bueno, son ideas así creativas. Repetición, repetir un objeto o imagen en la cual haya una variación que marca la diferencia, se puede utilizar para contar historias, subrayar ventajas, presentar nuevos productos, etc. En esta técnica se gana más cuanto más irónico es el cambio de pauta. Bueno, pues eso es reproducir, ¿verdad? Y ver qué tanto corresponde la idea original con una reproducción. Bueno, dar un paseo basado en el poder de nuestro subconsciente. ¿Cuántas ideas has tenido mientras estabas haciendo aeróbics, caminando, trabajando en el jardín, lavando los platos o manejando? Pues eso más que nada es descubrir de qué manera puede uno ser más creativo. Y así puede uno encontrar que se le vienen ideas a la mente cuando se está rasurando, cuando está tomando un café, cuando está regando el pasto, en fin. Es buscar cómo se puede inspirar para sacar ideas creativas. Ese del dedo pulgar. Otra técnica es usar pequeños detalles o dedos pulgares. Es algo así como lanzar ideas sobre los detalles más concretos y finales para enriquecer otra idea más general. Bueno, pues entonces es opinar sobre algunos detalles y de ahí obtener algo más completo. Acá la táctica del tanque utilizada en publicidad es sencillamente la exageración del beneficio del producto para crear ese punto de sorpresa. Es tan resistente el agua que es igual al tanque. Es una simpleza, pero a veces han salido ideas realmente divertidas y servibles. También pensar como tanque. Es un término que en Estados Unidos describe algunas instituciones que venden creatividad y otro nombre para las agencias de publicidad. Bueno, pues en 10 minutos se va a acabar otra vez el tiempo. Ya para entonces habremos terminado aquí. Si hay dudas, pues regresamos. En fin, pues hasta más que nada es como amplificar, ¿verdad? Dicen que a veces cuando piensa uno en grande sobre algo, lo visualiza mejor. Sobre las palabras, esta técnica trata de contar la ventaja principal del producto sin titulares, creando un visual no verbal, intentar que la imagen potencie el producto, que se diga más sobre el producto que de lo que se ve en realidad. Resultan originales, sugerentes, porque es el público el que descubre la idea y participa en la experiencia positiva de terminar el mensaje por ellos mismos. Pues esto reafirma eso que dicen que una imagen muestra más que 1000 palabras, ¿verdad? A veces tratando de ilustrar. Es una costumbre entre ingenieros, por ejemplo, esquematizar casi todo lo que se está discutiendo. Mezclar, combinación de elementos diferentes que representan ventajas en el producto o servicio. Cuanto menos relacionados entre sí estén los elementos que combinamos, más interesante y sorprendente será el resultado. Hay que intentar que la ventaja salte a la vista combinando el producto o parte del producto, personas del público objetivo, la materia prima, la ventaja, el problema original, las fábricas. Bueno, pues sí, también de las ideas que se aporten, si las combina, uno se puede obtener una idea nueva más grande. Bueno, pues estas son ideas así genéricas. Ahorita lo que queremos llegar es que ustedes establezcan criterios de análisis.
de estos que hemos visto hoy. O sea, observación, entrevistas, recopilación de información, lluvia de ideas. Digo, no todas, digo, a lo mejor ustedes ya hicieron algo, a lo mejor se les ocurre implementar alguna para complementar. El asunto es que ustedes lean esas ideas que a lo mejor no les van a servir en este momento para su proyecto, pero que a futuro pueden ustedes utilizar, ¿verdad? Vean cómo eso de crear un equipo, de utilizar la creatividad, de tratar con respeto a la gente, de fijar reglas, de hacer reuniones eficientes, de seleccionar a la persona más idónea. Todo eso conduce a que sus requerimientos sean los mejores. Entonces, cuando ustedes establezcan esos criterios de análisis para obtener los requerimientos, o ratifiquen o complementen aquellos requerimientos preliminares que ustedes ya habían identificado. O sea que a la fecha ustedes ya me presentaron aquí listas, ¿verdad? Me decían que estos son los requerimientos funcionales, estos no los funcionales, que los vamos a probar así, que los casos de uso son estos. Perfecto, ustedes ahorita ya conocen, ¿verdad? Ahora sí, cuando profundicen en una entrevista o con un equipo, pues entonces ustedes ya tienen ideas básicas, ¿verdad? Ya pueden ahí darse cuenta que a lo mejor algunos requerimientos no van a ser necesarios o que otros faltan o que hay que combinar algunos de ellos. Bueno, pues ese es el objetivo de esta sesión de hoy, ¿verdad? O sea, darnos cuenta de cómo podemos profundizar en los requerimientos haciendo ese grupo de trabajo, porque definitivamente esta función es de equipo. Y para hacer un buen equipo, pues hay que ver todas las alternativas que tenemos, qué podemos sacar de algunas de ellas. O sea, tampoco quiere decir que las podemos aplicar al 100% como se expusieron aquí, ¿verdad? Pero a lo mejor una idea de aquí, una idea de allá, y eso le sirve para hacer su análisis, que eso es lo que estamos haciendo hoy, el análisis de requerimientos. Bien, pues si tienen alguna duda, por favor, externenla. Bueno, no tengo alguna duda. Yo sí. Sí, Jaime. Perdón. Entonces vamos a aplicar lo de lo de las entrevistas y eso, o todavía no, o nada más es definir qué vamos a hacer. Lo ideal es que ya lo hagan. Digo, si de aquí a pasado mañana no lo pudieron hacer, pues a lo mejor los pueden seleccionar y aquí me lo muestran en la pantalla y ya el resto de la semana, que de aquí hoy estamos a 6, que va a ser para el 13 de septiembre, pues a lo mejor ya pudieron poner en práctica alguna, ¿verdad? Porque decimos que esto es un proyecto. Entonces, ustedes me muestran aquí el miércoles qué técnicas les gustaron, cuáles se aplican a su tipo de proyecto y cuáles planean hacer o con qué consideraciones, ¿verdad? Y entonces sí, pues sí, ya el resto de la semana y hasta el día lunes, pues apliquen algo, ¿verdad? Sí pueden hacer observación, se pueden hacer entrevistas, documentación, lluvia de ideas, junta inicial, lo que puedan hacer, pero seleccionen algo y como les decía, su temario de esta materia dice que hay que abordar un proyecto como un trabajo real, ¿verdad? Que ustedes vean las diferentes posturas, platiquen, mínimo entre ustedes, pero si pueden con gente relacionada, que es usuario, que es propietario, eso va a enriquecer más su proyecto. ¿Algún comentario aparte de Eric? No, quedó claro, gracias. Bien. Parece que sí quedó claro, ¿verdad? Bueno, pues
ya les repito, estas ideas les pueden ser muy útiles en su vida profesional, así para lo que sea, pero ahorita aplicado a requerimientos, pues es una buena oportunidad para que pongan en práctica algo. Mínimo, pues como decía, me plantean qué puede ser bueno y ya en el peor de los casos decíamos, se ponen el gorrito ahí de usuario, de propietario y para el lunes ya tienen sus requerimientos complementados, ¿verdad? Que la idea es ratificar, decir, íbamos bien o nos faltaba esto o esto nos sobró y ahora sí ya los eligieron y ya vamos a continuar con este ciclo, ¿verdad? Ahora sí ya vamos a ir con los pasos que siguen del desarrollo de los requerimientos. Bueno, pues esos son mis comentarios. Y ahorita este tiempo que nos queda, miren, pues todavía son 40 minutos. Pueden aprovechar a lo mejor ahí en equipo en ir intercambiando ideas y pues ya el miércoles ya cada equipo me muestra sus propuestas para que las pongan en práctica y tengamos unos requerimientos ya muy bien pues seleccionados, ¿verdad? Ok. Bueno, pues si no hay nada más, entonces fue un placer saludarles y que tengan una bonita semana. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, todos ustedes. Adiós.